Pues nos vamos eh, una vez más a la unidad 9, en este caso de lengua, y vamos a centrarnos ahí en la parte de literatura, ¿no? Llevamos este ya el tercero y último, y aquí finalizaremos, claro está, hablando del barroco, que es este movimiento no está am, eh, artístico, porque no es solo literario, es un movimiento que abarca todas las artes, ¿no? La música, la literatura, la arquitectura, la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Y que comenzamos en el tema 7 hablando de la poesía, el tema anterior, el teatro, que es quizás el género más representativo género literario más representativo del barroco en España, o al menos el más innovador, ¿no? Y quizá el más famoso, el más conocido. Y hoy vamos a finalizar con la prosa, que diríamos que es como un poco la hermana pobre. La hermana pobre porque aunque contiene algunos de los títulos más importantes de la literatura, y de la historia de la literatura en España, pero digamos no es tan conocida o tan relevante como a lo mejor la poesía y el teatro. Bueno, pues pulsamos ahí, como siempre, como es habitual, como ha venido siendo habitual, más adelante, una vez terminada la teoría, hablaremos eh, de material extra que está a tu disposición, pero por ahora vámonos abajo del todo, como siempre, a la versión resumida, esencial, subrayada de la teoría de literatura. Aunque luego lo diré también con el examen, pero bueno, te recuerdo, Ana, que lógicamente en literatura, si se ha aprobado las dos anteriores, como es tu caso, solo entraría pues 7, 8 y 9 solamente. Bueno, de hecho, en el examen del próximo miércoles solo se va a preguntar sobre esos tres temas, ¿vale? Ya habrá momento para otros compañeros que necesiten recuperar, fechas para recuperar. La prosa en el barroco. Bueno, más de una vez, y así estará seguramente en las grabaciones, me habrás oído decir, Ana, que lógicamente en cada momento, en cada época, en cada siglo, o en cada periodo, un periodo concreto, hay una tendencia literaria, un movimiento literario que es el predominante, el más importante, el más conocido, pero no significa que sea el único. Es decir, el siglo XVII, que es el siglo del barroco, lógicamente todo gira, o la mayor, el impulso literario, el impulso artístico gira en torno al barroco y a sus ideas. Pero no es lo único que en el caso de la literatura se va a escribir, es decir, no todos, no sé, el 100% de los autores escriben solo prosa de carácter barroco. Como dice la introducción, es precisamente, sobre todo en la primera mitad del 17, que todavía continúan apareciendo y por lo tanto todavía sigue escribiéndose libros o composiciones, ¿no? Que siguen, como dice, los subgéneros narrativos que vimos en su momento cuando hablamos de la prosa renacentista, ¿no? Aunque dice Unidad 9 es un error, pero bueno, que eran, por ejemplo, por los libros de caballería, las novelas pastoriles, las bizantinas, etcétera, etcétera. Es decir, todavía, y ya digo, hasta bien entrado, esa primera mitad del siglo XVII, con el barroco ya en pleno apogeo, todavía se seguían escribiendo y todavía se seguían publicando y deducimos que leyendo ese tipo de novelas renacentistas. Lo que ocurre es que el estado de ánimo, es decir, ese contexto social, económico, anímico, podríamos decir, que genera el barroco es tan fuerte que poco a poco esos géneros, ese tipo de novela renacentista va decayendo y desapareciendo. Precisamente quizás por una cuestión que estáis viendo ahí. Y es que son novelas, son historias idealistas. Idealistas y por lo tanto con un carácter, digamos, positivo, optimista. Y la sociedad, el mundo de la época, especialmente en España, pues no era muy optimista, ¿no? Como ya dijimos en la introducción, de la introducción del barroco y nos vuelven a recordar aquí, básicamente es un momento de pesimismo, de desengaño, de escepticismo, de incertidumbre. Eso es, digamos, las ideas, ¿no? El estado de ánimo del barroco y que se encuentra también, lógicamente, como digo, este estado de ánimo, estas ideas, en la base de toda la producción. Con lo cual,
unas historias que tenían un carácter idealista, vuelvo a decir, un carácter optimista, positivo, su interés va decayendo. La población, los lectores buscan otra cosa, más acorde a los tiempos en los que viven. Por eso habrá géneros que directamente desaparecerá, pues la novela caballeresca, por ejemplo, ¿no? De hecho, se puede decir que El Quijote, que además se publica la primera parte del principio, principio del siglo XVII, eh, es reflejo de esa progresiva desaparición, de ese progresivo fin de ese tipo de novelas. O pues se agotaron, es decir, ya no había más que decir, más historias que contar sobre esos géneros, como puede ser, por ejemplo, la novela pastel. Este es el contexto de la prosa en el barroco, ¿vale? Inserta, y por eso se llama barroco, en todo este movimiento, en sus ideas y características principales. Vamos a ver que hay diferentes géneros, vamos a ver o subgéneros narrativos. La novela corta, que sería la primera, la novela picaresca, que ya nos suena y luego comentaremos cómo se conecta, y por último, la llamada prosa satírico-burlesca. Bueno, empezando por la novela corta, lo de corta es por su extensión lo primero. Son historias, narraciones. Hoy se asimilarían a lo que llamamos cuentos, ¿no? Hay autoras que escriben novelas completas de, pues no sé, 300, 500, 1000 páginas. Y también autores que van escribiendo pequeñas historias, historias más cortas, que se suelen denominar cuentos, que no tiene nada que ver con los cuentos tradicionales, sino que esa forma de historia corta, a veces 20, 30, 40 páginas, se le llama cuento, y lo que se hace en lugar de publicarse de forma aislada, se recopilan en libros, en un volumen, en un solo volumen, y al que se le denomina pues, una compilación, una recopilación de cuentos o de historias cortas. Esas historias cortas que hoy en día pues, tienen bastante aceptación, hunden sus raíces en narraciones como esta novela corta. La novela corta es un género que viene de Italia, donde se le llamaba novella, y que, pues, como ha ocurrido, ocurre y ocurrirá siempre, sobre todo en un entorno próximo como es Europa, se distribuye por todo el continente. Y si hablamos de novela corta, de narraciones cortas, de una colección o de un conjunto de novelas cortas, por supuesto, solo nos podemos referir a las célebres novelas ejemplares de Cervantes, que es quizá el ejemplo más importante de este género en la literatura en España en ese momento. Normalmente las historias en general, no solo la de las novelas ejemplares, estas novelas cortas suelen ser, o suelen desarrollarse en un ambiente cortesano, es decir, los personajes, los lugares, suelen estar relacionados pues con el rey, la corte, los cargos digamos, pues que servían al rey, ¿no? Que trabajaban para el rey. Ese tipo de ambiente, ¿no? Y por lo tanto, intrigas, amor, los lances de honor, ¿no? Ya explicábamos cuando el teatro hicimos referencia a la importancia del honor, entendiendo el honor en un doble sentido. Tanto el honor, en el caso de la mujer, de su virginidad y de su pureza, que había que mantenerse hasta que esta mujer pues contrayera matrimonio, y el honor también de ser, digamos, un cristiano de hace mucho tiempo, es decir, lo que llamaba un cristiano viejo. Es decir, que una familia pudiera atestiguar, es decir, pudiera confirmar a través de documentos y demás, que siempre habían sido cristianos. ¿Esto por qué? Bueno, estamos hablando del siglo XVII, aunque ha pasado mucho tiempo, todavía en España seguía existiendo una importante población musulmana de religión islámica. Cuidado, eran españoles, nacidos aquí, hablaban español, etcétera, etcétera, pero su religión, sus costumbres era la musulmana. Era lo que se denominaban moriscos. Y que es Felipe IV, creo recordar, pues como casi ya prácticamente la segunda mitad del 17, los expulsa y acaba definitivamente con cualquier resto de presencia islámica en España. Pues bien, muchos de estos moriscos, antes del siglo XVII o durante el siglo XVII, se convirtieron al cristianismo, ¿no? En este caso ya era el catolicismo. De manera que su honor no era igual, no era lo mismo, incluso alguno podría decir que ni tenían ese honor
que aquellas familias que eran cristianos viejos, es decir, que siempre habían sido cristianos. Ellos no eran cristianos recientes. Igual también ocurría cuando en su momento, concretamente en 1492, se expulsó a los judíos. Muchos de ellos, precisamente para poder quedarse en España, se convirtieron al cristianismo. Igualmente, esas familias no eran cristianos viejos y por lo tanto su honorabilidad, su honor estaba siempre en entredicho, porque eran, como digo, cristianos conversos, cristianos muy recientes. Bueno, todo esto podemos encontrarlo, son elementos, características de la novela corta. Normalmente, como estaba comentando, esas novelas cortas, estas historias se recopilaban y se publicaban en un solo volumen, como las novelas ejemplares, o ahí tenéis otro ejemplo, solo por mencionarlo, ¿no? Lope de Vega, que, bueno, hizo de todo, poesía, teatro, narración, con una obra como era Novelas a Marcia Leonarda, o otros autores como María de Zayas y Sotomayor, como novelas amorosas y ejemplos. Es decir, normalmente no se presentaban de forma suelta, sino, como digo, recopilados en volúmenes, en colecciones de novelas cortas. Y a veces ocurría, como dice más abajo, que aparece dentro de una historia o dentro de una novela más larga. Por ejemplo, eso ocurre en El Quijote. En El Quijote hay am, varias, creo recordar, ya hace tiempo que lo leí tal, pero hay, yo creo que al menos dos relatos cortos. Bueno, uno de ellos que quizá el más conocido es El curioso impertinente. No sé si ese es en el que estoy pensando acerca de dos amigos, uno de ellos casado, cómo ese amigo casado confiaba en que su amigo nunca iba a, digamos, a seducir a la mujer de su mujer, etcétera, etcétera. Puede que ese sea el curioso impertinente, no lo recuerdo. Pero es un buen ejemplo, digo, de esa otra historia, de esas historias cortas, esas novelas que se insertan, ¿no? Forman parte de otra novela mucho mayor. Eso sería la novela corta, en cuanto a ese tipo de narración que surge ahora en el barroco. Luego tenemos como segundo género la llamada novela picaresca, que no es novedad. Ya hemos hablado de ella concretamente durante el Renacimiento como uno de los géneros de novela renacentista y, por supuesto, fundacional, texto fundacional, el primer texto novelesco, perdón, el primer texto de novela picaresca que fue El Lazarillo de Tormes. Esa novela renacentista picaresca tenía una serie de características que ahora en la novela picaresca del barroco se mantienen, como por ejemplo que nos cuente la vida del protagonista, que normalmente es un personaje que tiene un origen, como dice ahí, casi criminal, muy bajo, de clase muy baja, de clase marginal. Puede que sea un huérfano, puede que lo hayan abandonado, y es la historia, normalmente en flashback, es decir, la historia contada por el propio protagonista, por eso a veces se habla de autobiografía, que nos narra su vida desde su niñez hasta el momento actual desde el cual está contando la historia, ¿no? En todas esas historias picarescas, en ese recuento de la vida del personaje, suelen aparecer, como dicen ahí, toda una serie de tipos, toda una serie de personajes que se podrían encontrar en la vida real, en la sociedad del momento, ¿no? Pues en el Lazarillo vemos el ciego, el cura, tal. Pues igual. Esa narración, como digo, que puede ser autobiográfica. Y una característica interesante y es que estas novelas picarescas presentaban una estructura argumental en forma de viaje. Es decir, toda esa narración biográfica o autobiográfica del protagonista, del pícaro, iba pasando por diferentes lugares, ¿no? Es un viaje que empezaba en una ciudad, seguía en otra, y seguramente acababa en otra, eso sí, completamente diferente de aquella en la que había empezado. Estas son las características generales. Pero claro, si hablamos de novela picaresca en el barroco es porque alguna diferencia vamos a ver. Pues bien, mantuvieron esas características, que son características como bastante formales en cuanto a la estructura de la historia, etcétera, pero eliminaron otras que le daban cierta profundidad a ese relato renacentista. No quiere decir que las novelas, y más las que vamos a mencionar, estas novelas picarescas del barroco,
no también tenga su densidad y su profundidad. Pero sí eliminaron, insisto, una serie de características que son las que le daban eso, esa profundidad, esa sustancia a la novela picaresca del Renacimiento. Y era de un lado, como dice, la evolución psicológica del personaje, es decir, en ese recorrido por el literal, por la geografía española, y el recorrido por su vida, el pícaro, el protagonista, iba cambiando, iba evolucionando. Su forma de pensar iba... Un momento, Ana, perdón. Ana, creo que me estabas preguntando algo antes, ¿no? No, 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 no. Vale, vale, disculpa, creí que como se han cruzado las conversaciones. Vale, entonces decía que una de las características que eliminaron fue esa, ¿no? Esa evolución, ese cambio psicológico del personaje. Iban cambiando, no era lo mismo cuando empezaba esa historia, el que eran niños, etcétera, quizás con ciertos toques de inocencia y demás, y en todo el corrido cómo iban cambiando, cómo iban endureciéndose, etcétera. Bueno, eso en el caso de la novela barroca no pasa, no pasa. Tampoco pasaba que había un deseo en el pícaro del Renacimiento en mejorar socialmente, en cambiar y subir a una clase superior en la que nacía, digamos, ¿no? Cosa que no era difícil porque nacían en lo más bajo del mundo, ¿no? Pues bien, tanto esa evolución psicológica como ese deseo de ascender desaparecen en el caso del barroco, ¿no? En el caso de la novela picaresca barroca. Luego veremos otra vez de algún ejemplo, como sobre todo el Buscón de Quevedo, ¿no? Cómo veían a los personajes, cómo son muchos de estos protagonistas, de estos pícaros del barroco. Eliminaron eso, mantuvieron algunos que hemos visto, pero incorporaron otros. Por ejemplo, el tono moralizante, es decir, eran historias de advertencia y de enseñanza moral al lector. Es decir, cuidado con lo que hay ahí fuera, cuidado con lo que hace, porque mira esta historia de lo que le ha pasado, estas cosas tan terribles, ¿no? Que le han pasado a esta persona. Un poco como no diría adoctrinamiento, pero sí un poco como para enseñar, digamos, a los lectores, ¿no? A los miembros de esa sociedad, cómo no había que comportarse, cómo no, o qué era lo que no había que hacer. En relación también con el barroco, que si recordamos, uno de sus principios era la deformación por lo alto o por lo bajo de la realidad, hay también una deformación especialmente de los personajes con un toque caricaturesco, exagerado, por supuesto. Y es como si aparecieran personajes sobre todo cuya maldad, cuya falta de ética o de moral, se reflejara también en su aspecto físico y, por supuesto, en su forma de actuar. Esto se describe, como digo, de una forma casi como una caricatura. Presenta muchas veces a esos personajes casi como caricaturas. La insistente sátira social, hay una denuncia. Ese tono moralizante, ese decir, ese cuidado, esto no es lo que hay que hacer, está relacionado directamente con esa sátira, esa denuncia, esa crítica de la sociedad, ¿no? Se introduce también la figura de la pícara femenina, el que no existía en el Renacimiento, ¿no? En la novela picaresca renacentista. Pues ahora vamos a tener protagonistas también pícaras, ¿no? De hecho, cuando hemos dicho que, lo dijimos en un momento, que la novela picaresca es un género eminentemente español. Es difícil encontrar un género parecido o ejemplos de novelas picarescas en otras literaturas, pero algunos hay. Por ejemplo, uno de los clásicos de la literatura inglesa de la época más o menos es Moll Flanders, que es una especie de novela picaresca en la que el protagonista es una mujer. O sea que también en ese sentido, bueno, aquí tenemos un punto de contacto. En cuanto al estilo, un poquito más elaborado, también como es acorde con el barroco, ¿no? Con esa decoración excesiva, digamos, ¿no? Esa ampulosidad del lenguaje, y se utilizan muchísimos recursos retóricos, pues bueno, un poco los que hemos ido viendo, ¿no? Estos, por ejemplo, la Hiperbatón con la alteración del orden de las frases, los símbolos, las metáforas, etcétera, etcétera. Bueno, esto sí que son incorporaciones y como es lo que le dan, digamos, es un poco más de empaque literario, acorde también con la época. Son características que van, como digo, propias también del barroco. Bueno, ¿cuáles son las
Quizá vamos a mencionar dos, hay más, por supuesto, pero bueno, ya eso sería cuestión de acudir a académicos y demás, ¿no? Para que nos informara, porque tampoco soy un experto en el tema, pero hay dos que sí son, digamos, definitivas en cuanto a género de la novela picaresca, que son El Guzmán de Alfarache, de un paisano mío, un andaluz, que es Mateo Alemán, y, por supuesto, El Buscón de Quevedo, que es la representación, que es el ejemplo más importante de de este género, ¿no? El Guzmán de Alfarache, bueno, pues no hay tampoco mucho más que decir, sino que pues se trata de esa novela picaresca, donde el protagonista es un Guzmán, es ese tal Guzmán, que sigue un poco, como dice ahí, fielmente, quizás la que más, este modelo de novela picaresca barroca. Y el Buscón es tan importante que se le dedica una, un apartado, ¿no? Propio. Bueno, la obra, que se publica como obra en 1636, por comentar, tiene el nombre completo de Historia de la vida del Buscón, llamado Don Juan, pero se le conoce normalmente como el Buscón, ¿no? En las ediciones más habituales, más populares, se le llama el Buscón. Pero el protagonista se llama Pablos, ¿no? Desde que, digamos, eh, quiero recordar, porque bueno, no he leído, pero sí conozco algo de la historia, no sé si los padres lo expulsan de la casa, algo ocurre ahí, ¿no? Cuando niño, hasta que se convierte en un adulto, ¿no? Pues sigue formalmente esa estructura que hemos visto de la novela picaresca. Pero, como ya hemos avisado, y ahí lo dice, presenta rasgos que la apartan de ese modelo renacentista. Por eso hablamos aquí, por eso lógicamente, porque el Buscón se publicó durante el barroco, pues claro. Eh, Hay una diferencia importante, ¿no? En el caso de Pablo en relación a esa falta de evolución psicológica. Y es que, como dice ahí, es un personaje que hoy diríamos que es malo. Es un protagonista malvado, es frío, como dice ahí, cruel, deshumanizado, cosa que el Lazarillo y tampoco el Guzmán, siendo también de la misma época, son. ¿Vale? Pero ya digo, no hay evolución, es siempre así. Y además un personaje negativo, como que uno incluso le coge tirria, ¿no? Como que no lo aguanto. Eso sería una de las diferencias, quizás una de las más destacables, ¿no? De ese protagonista, de ese Pablo, de esta novela picaresca. Y la otra, por destacar lo esencial, es que realmente esta novela no es una novela como podríamos entender hoy en día, es decir, una historia con muchos personajes que tiene un principio, luego sigue ese principio se encadena con lo que viene a continuación, los acontecimientos van dependiendo uno de otro, es decir, hay una trama organizada, ¿no? Como hoy en día en una novela, en una película, en la que todo está relacionado entre sí, es una historia con un principio, un nudo y un desenlace. Eso no ocurre aquí. Pareciera como si cada episodio, cada hecho que nos cuenta de su vida fuera independiente, no estuviera muy relacionado uno con otro, y lo único para lo que sirviera, como dicen, es para la crítica feroz de la sociedad, del mundo en el que vive. Por lo tanto, sí, cuenta una historia, pero no es una historia al uso, es decir, no es una historia en la que vaya avanzando, en la que un acontecimiento lleve a otro, sino que son como distintas escenas, distintas fotografías, digámoslo así, de la vida del Buscón, porque lo que le interesaba a Quevedo sobre todo era esa crítica feroz, ¿no? Crítica feroz contra la sociedad, ¿no? Contra las costumbres, los personajes, etcétera, etcétera. Y desde un punto de vista ya más formal, ¿no? En cuanto a la literatura, quiero decir, al lenguaje que se utiliza, como he comentado al principio de esta sección de la novela picaresca, pues es un poco más elaborado, ¿no? Más formal, como corresponde también al tiempo en el que se escribe. Y vamos a encontrar hipérboles, equívocos, muchas metáforas, procedimientos para deformar, bueno, aparte de estas hipérboles, equívocos, metáforas, etcétera, más procedimientos para pues deformar los personajes, para deformar los ambientes, ¿no?
y por ello presentar una versión caricaturizada precisamente de esos ambientes, de esos personajes, todos propios, típicos y tópicos de esta España, de esta sociedad del siglo XVI, perdón, del siglo XVII, ahí me Roraima, que es la propia del, del barroco, claro, claro está. Por lo tanto, como vemos, parecido a, pero no exactamente igual, con elementos similares y otros diferentes a lo de la novela picaresca del Renacimiento. Y llegamos a la última sección, al último género narrativo del barroco, que es la llamada prosa satírico-burlesca, que también está muy acorde con el tiempo que se está viviendo, ¿no? Ya dijimos en la introducción, en la unidad 7 que es un momento difícil económicamente para el imperio, para España, también militarmente en la política exterior, porque cada vez se ve más acosado por otros imperios, es cuando empieza, digamos, esa decadencia, es cuando el imperio español empieza cada vez a ser menos poderoso. Eh, la situación en la península era, como ya dijimos, de pobreza, de degradación, incluso de degradación moral. Es decir, todo un cúmulo de circunstancias que hacen lógicamente que sea una situación negativa y que haya autores, literatos, como los que vamos a mencionar aquí, que intenten reflexionar, intentan analizar de alguna manera, a través de este género satírico burlesco, esa situación y aportar ideas, aportar cierto conocimiento acerca de qué está pasando, por qué pasaba eso. Destacamos de autores, por un lado, a Quevedo, que también es otro poco escritor como Lope de Vega, ¿no? Que también cultiva diferentes géneros. Pues Quevedo también cultiva este género de la prosa satírico burlesca, con esa parte de él que ya comentábamos en la poesía, más, yo diría oscura, pero no tan, ¿cómo diríamos? No tan, no optimista, sino como valiente o de chulería, ¿no? En el que, con la que Quevedo escribe muchas veces sus poesías, a través de las cuales también ya sabéis que se enfrentaba a otros autores, sobre todo con con Góngora, ¿no? Pues bien, aquí, al igual que también en parte de su poesía, sobre todo aquella que trata más sobre el tiempo, la muerte, etcétera, me parece un Quevedo mucho más, un poquito, como digo, más oscuro, más pesimista. Por eso vamos a encontrar que son escritos amargos, por ese tono amargo, nostálgico, pesimista, ¿no? Un tono más negativo que otros escritos de Quevedo, ¿no? Se sitúan, por lo tanto, en ese otro Quevedo, esta prosa satírico burlesca. Por mencionar dos obras, La hora de todos y Los sueños, ¿no? Que con este tono, aparte de este tono, pues, ¿qué digo? Tienen además o se dedican, como dicen Los sueños, a una denuncia de lo que pasa en la sociedad, de los vicios, de las corrupciones, de la hipocresía, es decir, de todos esos males, de todos esos elementos negativos en los que estaba sumida, ¿no? Que eran bastante comunes en aquella sociedad, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista pesimista, muy negativo. Y por otro lado está Baltasar Gracián, otra figura barroca, en la prosa barroca muy, muy importante también dentro del mundo dentro de la literatura. eh, y que también cultiva, pues, dentro de, como digo, esta prosa satírico-burlesca, pero quizás no hay ese tono tan pesimista, eso es lo primero como en Quevedo, y su producción se suele dividir en dos categorías, en dos grupos, como dice, como está diciendo. Por un lado, lo que ya se llaman las obras didácticas, es decir, obras creadas para enseñar algo al lector, para que no sea simplemente el disfrute, sino que se quede con un conocimiento, con un mensaje claro. Y también obras de crítica literaria, lógicamente esto sería mucho más especializado ya y de repente el público al cual era dirigido, que ya en general, como he dicho muchas veces, no era muy numeroso, no mucha gente sabía leer y podía costearse un libro, sino que ya, digamos, podríamos hablar de libros dentro de la crítica literaria enfocados hacia la universidad, lo académico. Bueno, esa no nos interesa mucho, como ves, no destaco nada de ella, la dejamos a un lado. Me interesa más
nos interesan más las obras didácticas, ¿no? Aquellas, insisto, creadas para enseñar algo, eso es lo que significa didáctica. Bueno, son obras, como dice ahí, de carácter alegórico, carácter educativo que estoy diciendo, y carácter alegórico, es decir, son historias con un corte fantástico, donde a lo mejor hay valores, ideas que se convierten en personajes, pues el paso del tiempo y es un señor, ¿no? O la justicia y es la representación típica con una mujer y demás. Es la idea del carácter alegórico, es decir, historias con un corte metafórico, un corte fantástico, digamos, a través de las cuales se cuenta o se da el mensaje, ese valor educativo, ese mensaje educativo que en este caso quería dar Baltasar Gracián. Y un elemento importante en todas estas narraciones de Gracián es que él va a proponer un modelo, porque, insisto, él reflexiona sobre toda esa crudeza, esa sociedad, ¿no? Como el estado en el que se encuentra. Pero él lo que propone es un modelo de hombre, un modelo de, entendido de persona, que pueda, digamos, enfrentarse a eso y que sea armado, ¿no? de sus propios valores de seguridad, de confianza, de autonomía, desde su propia autonomía, es decir, siendo una persona hecha y derecha, puede enfrentarse y sobreponerse, como dice ahí, a los vicios, a los defectos, a toda la negatividad que presentaba esa sociedad, ¿no? Es decir, por lo tanto, ese es el modelo que él propone. En sus personajes aparece eso que estoy diciendo. Seres humanos, ¿no? Personas que son capaces, insisto, por sus valores, por su fuerza interior, porque son gente autónoma, capaz, segura de sí, enfrentarse y superar ese panorama, ¿no? De vicio, hipocresía, corrupción, etcétera, que afectaba, ¿no? a la sociedad. Eh, por destacar una obra de Baltasar Gracián, y además que es la que siempre se asocia a este autor, es El Criticón. El Criticón, dentro de esa naturaleza alegórica, se trata de una serie de protagonistas que viajan por el mundo y ese viaje es como una representación, una metáfora de las tres edades del hombre, es decir, de la infancia, infancia, juventud, del adultez, de cuando son adultos, y por último del final de la vida de la vejez, ¿no? Entonces, conforme van haciendo ese viaje, van moviéndose, los personajes van pasando de una etapa a otra. E igualmente lo que se pretende a través de ello es denunciar, como dice la hipocresía, la falsedad, la corrupción, etcétera, etcétera, que imperaba en el mundo de entonces, ¿no? También tiene ese sesgo, ese carácter negativo. Bueno, está perfecto, yo viviera en esa época y así sería, pero me cuesta creer que todo el mundo fuera malo. También habría, lógicamente, valores positivos por parte de muchos. Y hasta aquí la prosa barroca, hasta aquí el barroco y hasta aquí el recorrido de literatura de este año, ¿no? Que continuaremos justo con el periodo que viene después del barroco. En la unidad 1 de nivel 2 en literatura hablaremos de la Ilustración, que es justo porque es el siglo XVIII, es justo el siglo. Y ya verás, ya veremos, Ana, bueno, que creo que nos vamos a volver a ver. Sí, sí, sí. Yo sé que tú sí, digo que a mí tenga la suerte de volver a tenerte como alumna, quiero decir. Ah, Bueno, bien. pues si nos encontramos otra vez y tal, empezaremos por ahí con la ilustración. Vale, vamos a volver entonces a la sección de literatura del aula virtual. Y bueno, ¿qué material así extra, por supuesto, siempre que sea necesario o que tengas tiempo o que quieras, encontramos aquí? Bueno, tenemos dos, no hay tampoco mucho. Por un lado, un PDF en esta sección de archivos, ejercicios sobre Quevedo y Gracián, pues con textos, con preguntas, ¿no? Y como siempre, pues bueno, de repente echarle un vistazo siempre viene bien para saber qué aspectos en el examen, en esos ejercicios de literatura sobre prosa barroca, qué aspectos podrían ser relevantes, ¿no? ¿Qué me podrían más o menos a mí o por dónde podrían ir las actividades del examen? Y esta presentación que hizo, ya lo he comentado, porque no es la primera que vemos,
hizo nuestra compañera Noemí, hace ya, pues, creo que fue del año del COVID, me parece que ya fue cuando estuvo aquí con nosotros, hace 5 años ya, y donde se hace un poco un resumen, una introducción, resumen de toda la literatura del barroco, no solo de la prosa. Eh, de manera que, bueno, pues como recurso interactivo, como recurso de apoyo, pues se puede aprovechar si queremos. Y por último, pues mencionar el ejercicio obligatorio de literatura, en este caso. Bueno, pues nada, estamos como siempre, unidad 9, bajamos a la parte final del ejercicio de lengua, eh, y ya sabemos, el único ejercicio obligatorio. Bueno, en este caso se nos presenta en la forma de un archivo que podemos visualizar y son dos ejercicios con dos textos. Uno es de Quevedo, precisamente de la prosa satírico-burlesca, eh, tomado de los sueños, y una serie de actividades en las que actividades que se enfocan hacia aspectos más lingüísticos, eh, un resumen del texto, o la última, se corresponde con una de las obras picarescas, con una de las satíricas burlescas. ¿Por qué, no? Y también algunas como cierta reflexión personal, ¿no? Como por ejemplo el número 2, pues, ¿qué es lo que te preocupa más? ¿Te preocupa la Sí, yo ya los hipocresía? he hecho todos. Perfecto, ok. Bueno, pues simplemente ya sabrás entonces que esto, Ana, que el otro pues es un poquito más ligero, entre comillas, y es un texto de máximas, ¿no? De Baltasar Gracián. Sí. Ok, bueno, pues hasta aquí la literatura, cerramos aquí.